estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué estudiaron en la provincia, En la provincia de Córdoba. Siempre estaba en la provincia de Córdoba. Le hemos preguntado, en este caso a los cordobeses, ¿cuáles serían los atributos que debería tener el próximo presidente de la nación que sea elegido en las elecciones del año que viene, del 2019, que va a haber elecciones primero en agosto, para las primarias o las pasos que se les llama, después en octubre, primera vuelta, primera vuelta, y si no hay un candidato que saque más de 40 puntos y una diferencia de 10 sobre el segundo, o más de 45 puntos, hay que ir a una segunda vuelta que será en noviembre, como pasó en 2015 entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Pero ya, como hay tanto movimiento y hay tanto interés en ver algo que hasta acá le está interesando a los dirigentes políticos, los medios de comunicación, a los consultores, etc. La sociedad, como siempre te digo, Lagui, está esperando que la economía al menos deje de empeorar, ¿sí? No tanto que mejore como que deje de empeorar. Entonces, por eso es que por ahí todo lo mal que le ha ido al presidente Macri este año, no ha habido ningún dirigente que ha capitalizado ese malestar, porque la gente no está buscando un candidato. Exactamente. Pero de todas maneras hemos ido pintando algunas cartas y le hemos trasladado a los cordobeses esta pregunta que te decía recién, cuáles son esos atributos que debería tener el próximo presidente, sobre todo sobre la coyuntura que hoy está preocupando a los argentinos. Y fíjate, el primer interés de los argentinos es que arregle, los cordobeses en este caso, es que arregle la economía. El 43% dijo que el próximo presidente tiene que tener como principal atributo, sí, y función. Y fíjate que esto es un contraste muy grande, por ejemplo, con el último, los atributos, que es el tema que defiende los derechos humanos. No quiere decir que no sea importante. Lo que te quiero decir es que acá está hoy puesto... Ahí está la urgencia. La urgencia, Y ojo con las urgencias, porque muchas veces ya hemos visto en países vecinos que las urgencias vienen acompañadas de determinados modelos. Algunas sorpresas. Porque el segundo tema, Lagui, después de la economía, es que termine con la corrupción. Recordá la charla que tuvimos el jueves pasado, cuando veíamos las simetrías que había entre Brasil y Argentina. La corrupción es el segundo tema. Y el tercer tema, la inseguridad. Es decir, el podio muy parecido a lo que generó en Brasil. Que arregle la economía, que termine con la corrupción, que pueda combatir la inseguridad, que tenga experiencia de gobierno, recién aparece con el 10%. Y fíjate que defiende los derechos humanos el 8%. Es decir, es un modelo que desde la urgencia, mirado desde las urgencias, es un modelo que lleva hacia un gobierno más de derecha y demás. Claro, entonces, en Brasil instalaron mucho que los problemas de la economía eran generados por la corrupción. Por la corrupción, exactamente. Y fíjate que, como decíamos la otra vez, también, digamos, tenían un problema de economía. Temer, que es el actual presidente, que va a tener el poder ahora en diciembre, se va con un 5% de aprobación. Es decir, que realmente también la economía ha sido un tema muy fuerte en Brasil. Y el tema de la corrupción, con todo lo que fue el lavallato, que generó, digamos, un hartazgo muy importante con el tema de la corrupción. Y obviamente la inseguridad, que es un tema que hace muchos años que en Brasil viene siendo, y se viene militarizando, militarizando las favelas y demás. O sea que, guarda con esto, porque esto está, insisto, mirado desde las urgencias, en este caso, de los cordobeses que tenemos que... y experiencia de gobierno, un 10%. No le importa a la gente si tiene experiencia de gobierno. Si me soluciona todo esto, es como decir, no me importa quién viene. Exactamente, sí. El presidente electo en Brasil es un presidente que no tiene experiencia de gobierno, tiene experiencia legislativa. Es decir, y siempre hay que tener en cuenta una cosa. Un mes antes de las elecciones, quien terminó siendo elegido en Brasil presidente tenía un 10% de intención de voto. O sea, no fue un dirigente político que estuvo desde el comienzo en la consideración de los brasileños. Entonces, también mucho va a tener que ver las circunstancias que rijan en ese momento en las elecciones del año que viene. Pero vamos a ver algunos sesgos, pero que no están tanto los sesgos por las variables demográficas, que siempre decimos que es sexo, edad o nivel socioeconómico. Porque fíjate que es muy parejito. En el interior se profundiza la preocupación por arreglar la economía, es donde están las posiciones más conservadoras, además, y que termine con la corrupción. Son los dos ejes que en el interior se marcan por encima de la capital. Vemos la placa que sigue,
porque vamos a ver ahí, en este caso, entre hombres y mujeres también es muy parejo. Muy parejo. Que por variables demográficas no hay prácticamente grandes diferencias, ¿sí? Es muy parejo, un poquito más los hombres preocupados por el tema de la economía. En la placa que sigue vamos a ver por nivel socioeconómico. También les preocupa por nivel socioeconómico, claro que la clase baja es la que más preocupada está por la economía, porque la más golpeada, la clase media después sigue, después obviamente la clase baja en niveles de importancia. Pero ahora vamos a empezar a ver las variables políticas, que acá está la riqueza de este estudio. Y fíjate, ¿qué hicimos? Cruzamos, ahí a la izquierda están los atributos, y a la derecha por los votantes de cada uno de los partidos, o de los partidos que votarían el año que viene. Entonces, primero analizamos los que votarían a un candidato de Cambiemos. Fíjate que arregle la economía 37%. 37% lo reconoce como un problema. Como un problema, pero baja sobre lo general. Sí. Y se sube el tema de la corrupción a casi el 30%, el 28%, la inseguridad el 27%, el 9% que tenga experiencia de gobierno y los derechos humanos nada más que el 7%, bien bajo. Los que votarían a un candidato K, ¿sí? Nosotros agarramos todos los posibles candidatos K, Cristina y demás, que están todos. Fíjate cómo sube la preocupación por la economía y mirá cómo se cae el tema de la corrupción. Al 16%. Es decir, no es un tema de corrupción, pero tampoco crece tanto el tema de los derechos humanos, que fue una bandera. No tanto como en el caso de los votantes de izquierda, que sí hace pico el tema de los derechos humanos entre los votantes de izquierda con el 17%. Aquellos que no votarían que votarían a un candidato del peronismo no K. Fíjate que la economía sigue siendo importante, sube el tema de la corrupción y acá está la diferencia entre los votantes del peronismo K y del no K, ¿sí? Al 22%, sube un poquito el tema de la inseguridad, la experiencia de gobierno también sigue siendo un tema y lo mismo que el tema de los derechos humanos. Y mira a la izquierda, baja un poquito el tema de la economía, que termine con la inseguridad del 22%, muy parecido a los del peronismo no K, 12% que combate la inseguridad, 7% que tenga experiencia de gobierno, y ahí es lo que te decía recién, mirá cómo hace pico el tema de los derechos humanos, que es una bandera que en teoría había sido del kirchnerismo y la izquierda es la que la está enarbolando con más fuerza. ¿Qué decimos nosotros? Que ahí va a estar la competencia. Digamos, todos los votantes que pueda perder el kirchnerismo, que se vaya con el peronismo. Tienen ahí un lugar ahí. Que ya pasó en la elección el año pasado. ¿Sí? Los opositores, o sea, que no votan a ninguna de estas opciones, que pueden votar a algún otro tipo de partido, también, digamos, se respeta más o menos el perfil de lo que están buscando como candidato. Y finalmente, los indecisos que terminan eligiendo y definiendo, es donde más crece la preocupación por la economía y el tema de la corrupción, igual que los que votan en blanco, pero en líneas generales, acá están los grandes sesgos de este estudio en lo que significa el alineamiento por tipo de votante, o a qué tipo de candidato votarían. Los de Cambiemos, los del kirchnerismo y los del peronismo no K con la izquierda, ¿no? Bueno, muy bien, gracias Luis. Un datito que escuché, no sé si a lo mejor lo tenés al dato, que también en referencia o en relación a lo que hablábamos recién de las urgencias. Una medición en el Gran Buenos Aires, ya aparece Olmedo. Bueno. Ya aparece Olmedo. Lo han empezado a medir, exactamente. ¿Lo han empezado a medir? Aparece Olmedo. Lo han empezado a medir y es quien más está, te diría, a la derecha del macrismo, del PRO. ¿no? Es decir, son los que primero están criticando las deudas con la derecha que tiene el macrismo, ¿no? Entonces sí. Y totalmente identificado con Bolsonaro. Con Bolsonaro absolutamente, ya lo dijo, y probablemente aparezcan y se enrolen dentro de esta columna, que son los opositores y los que están más enojados, ¿no? Acá está el hombre que te mandamos un saludo y que mande aceituna. Exactamente. Bueno, Lagui, nos vemos. No se metan conmigo, dice. Bueno, gracias Luis. Muy amable, gracias. Hasta luego. Bueno.